Muy bien, bendiciones para todos, aquellos que nos dan seguimiento en en nuestras redes sociales. Recuerden darle like al video, activar la campanita para que le puedan seguir llegando nuestras notificaciones, nuestros temas. Este es una serie, este es el tercer tema y queremos que ustedes puedan sacar la mayor de las bendiciones al escucharlo. Estamos hablando acerca del tercer templo. Vamos a orar para iniciar con esta tercera parte. Oramos. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Bendiga a cada uno, fortalezca, le proteja, que su gracia le cubra y que el Espíritu Santo nos guarde y nos proteja de todo mal. Gracias, Señor, por la oportunidad de utilizarme como instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hablar acerca de este tema. Como siempre, recuerden que lo hacemos en PowerPoint para que pueda ser más didáctico en este sentido. Así que vamos de una vez a abrir lo que es el PowerPoint. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver, ahí está el afiche. Vamos a hablar de la purificación del tercer templo, ya que en los dos temas anteriores hemos aclarado que el tercer templo no se refiere al templo que quiere construir el pueblo de Israel en Jerusalén, ¿verdad? El significado de la purificación y el pacto y mucho más. Entremos en materia. Tenemos 7 puntos. Número 1, vamos a ver dentro de este tema qué es el día de la expiación. Es un día que los judíos celebran, el 10 de Tisri. Para nosotros ese mes es entre septiembre y octubre. También vamos a ver qué es la purificación del santuario. 3, el proceso de la purificación del santuario. Tiene que purificarse el tercer santuario o templo celestial. 5, el día de la expiación del tercer templo o santuario celestial. Y 6, la purificación del santuario celestial o tercer templo y el nuevo pacto. Y por último, unas palabras finales. Así que entremos a nuestro hermoso tema. Recuerde seguirnos en las redes sociales. @CarlosAlfredo 1888 y en Instagram, Alfredo Carlos Binet en Facebook y en YouTube, nuestro canal, Nuestra Herencia Profética. Así que ya ustedes saben, ya ustedes saben. Muy bien. Entremos de una vez a nuestra primera interrogante. ¿Qué es el día de la expiación? El día de la expiación en hebreo, ahí está escrito, se llama Yom, que es día, y Kippur, en algunas Biblias, está traducido en, en plural, que es Kippurín, día de las expiaciones, en este sentido. La palabra Kippur, ya como usted lo ve ahí, viene de la raíz kafar, la cual tiene varios significados como anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Así que podemos decir que este era un día de pacto, el día de la expiación, era un día de limpieza, era un día de purificación, era un día de perdón.
También algunos han dicho que este era el día del juicio, porque lo que se realizaba también tenía que ver como una especie de juicio en este caso. Entonces, como le podemos llamar la purificación del santuario o día de purificación, este día, la purificación del santuario entonces sería lo mismo que el día de la expiación. Algunos hablan de la purificación del santuario, otros hablan del día de la expiación, pero son una y la misma cosa. O como ya dijimos, día del pacto, día del perdón, día de limpieza, día de juicio o día de reconciliación especialmente. En este día el pueblo era perdonado y limpiado de todos sus pecados. Proceso del día de la expiación o purificación del santuario. En Levítico 16 está allí el proceso. Usted lo puede leer más al paso. No lo quisimos insertar aquí porque es muy amplio, pero el proceso es el siguiente, o era el siguiente en aquellos tiempos, ya que el templo fue destruido, el último templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, como ya dijimos en temas anteriores. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él y por su casa, porque él no debía oficiar si no estaba limpio en este caso. Voy a resumir, no debía oficiar si no estaba limpio. Después de hacer los sacrificios indicados de ese día, de él, por él también y por su casa, entonces él debía tomar dos machos cabríos, como está ahí en la imagen. Debía echar suertes, uno para Jehová y otro para Azazel. Al quien cayera la suerte, para Jehová sería sacrificado, y con ese se haría la expiación del santuario para el pueblo sería limpiado, todo sería purificado con el macho cabrío que se sacrificaba, que la suerte caía para Jehová. En el caso del macho cabrío destinado para Azazel, símbolo de Satanás, entonces este era enviado al desierto por un hombre destinado. Este hombre, cuando volviera al santuario, debía lavarse. Esto tiene una simbología que veremos más adelante en el cuarto tema, pero ese era el proceso a seguir en ese sentido. En dicho proceso, el sacerdote debía entrar al lugar santísimo. Ese era el único día que él debía entrar, el día de la expiación. La Biblia no presenta que haya entrado en otro momento eh, en este sentido, pero sí este día él debía entrar. Puede haber entrado en otro momento porque dice Levítico 16:1, dile a tu hermano Aarón, hablándole a Moisés, Dios, que no entre en todo tiempo detrás del velo interior, o sea, en el lugar santísimo. O sea, no debía estar constantemente entrando. Ahora, él debía entrar allí en el día de la expiación. Él dejaba caer un poquito de la sangre del macho cabrío destinado para Jehová en las tablas, y allí entonces satisfacía los requerimientos de la ley. Santificaba los muebles o los limpiaba y por medio de la sangre también, y también salía, bendecía al pueblo, y entonces si él salía vivo era porque el pueblo era perdonado. Si él entraba y no salía, entonces se entendía que había pecado en el pueblo, en este sentido. Se cree pues que para el tiempo de Cristo, los sacerdotes solamente duraban un año, puesto que el cargo para ese tiempo quien lo ponían eran los romanos, porque se había pervertido el sistema. Eso es lo que muchos creen.
Así que cuando en el tiempo de Cristo, cuando cada sumo sacerdote entraba, y el día de la expiación moría. Eso no es oficial, todavía no tenemos registro de eso cercanos, pero muchos dicen que sí, que sucedía así. El hecho es, ¿tiene que purificarse el tercer templo, santuario celestial? Mucha gente se pregunta si en el cielo hay algo que purificar. Vamos a leer este texto y nos dirá un poquito acerca de esta pregunta. Libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En la Biblia tenemos un principio que es el principio día por año. Voy a leerle dos citas que hablan acerca de este principio de día por año. Es muy importante que usted pueda saber de este principio. Dice Ezequiel 4:6, es la primera cita. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, eran 40 días, pero realmente eran 40 años, porque el texto dice día por año. El principio de día por año. En este sentido, Dios le interesaba que nosotros lo tuviéramos presente al interpretar las profecías. También en el libro de Números 14:34 dice, leo, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Usted nota nuevamente, Dios está utilizando por medio de sus siervos el principio de día por año. Y aquí, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Esta profecía, el libro de Daniel 8:14, tiene que ver, como lo ponemos allí, no se refiere al santuario o templo terrenal. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal estaba destruido. Daniel había sido cautivo por Babilonia y llevado a Babilonia. Daniel era judío y fue llevado cautivo a Babilonia. El templo fue destruido, no la primera vez que Nabucodonosor fue y la sitió, sino que más adelante, al volver a Jerusalén, destruyen el templo. Daniel está exiliado, se le da esta visión, en el capítulo 8 usted la puede leer completa, y usted se va a dar cuenta que no era al templo porque estaba destruido. Segundo, el contexto de esta profecía de los 2300 días tiene que ver con los reinos que la misma presenta. Se ve un carnero, después del carnero viene un macho cabrío, después del macho cabrío viene un cuerno pequeño, y mientras él contempla el cuerno pequeño que está haciendo y deshaciendo, como diríamos en buen dominicano, entonces uno de los santos pregunta hasta cuándo durará la visión del santuario, de ser hollado, de echar por tierra la verdad y todo lo que estaba haciendo el cuerno pequeño. Otro santo contesta, y él me dijo, hasta 2300 tales y mañana y el santuario será purificado.
Cuando el ángel en el mismo capítulo 8 le interpreta la visión, le dice, guarda la visión de las tardes y mañanas porque es para muchos días. Note, eh, esta visión iba a ser más larga que los periodos anteriores en este sentido. Sin embargo, es en el libro de Daniel, en el capítulo 9, donde nos damos cuenta que esta visión, aparte del principio del día por año, es en años y no en días. ¿Por qué? Daniel en el capítulo 9 está orando por su pueblo, por el pecado, por la promesa de que iban a volver a Jerusalén después de 70 años. Así que Dios le manda el ángel que le había mandado en el capítulo 8, le manda el ángel y entonces el ángel le va a aclarar lo que le había quedado pendiente. ¿Qué dijimos que le había quedado pendiente en el capítulo 8? Guarda la profecía de las tardes y mañanas porque es para muchos días. Le explica el carnero, le explica el macho cabrío, le explica lo del cuerno pequeño, pero no le explica lo de las 70 semanas, en este caso. Note cómo comienza el versículo 24, después que el ángel viene y le habla. Comienza a decirle, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa palabra determinadas en hebreo también significa cortar o separar en este sentido. ¿De dónde fueron cortadas o separadas las profecías de las 70 semanas? Del periodo que él le queda pendiente por explicar. Por eso él termina Daniel capítulo 8 pendiente de explicarle la profecía de tiempo. Y cuando comienza en el capítulo 9 a explicar, también comienza con un tiempo, porque le va a explicar en qué consisten las primeras 70 semanas de los 2300 días o años. Es decir, los primeros 490 años en este sentido. Vamos a ver si le puedo decir la palabra en hebreo. Dice en hebreo, Chabuín, Chivat, Netat. Note, eso es la primera parte en hebreo, lo que acabo de leer en este caso. La palabra en hebreo me parece que es hatak. Lo que pasa es que aquí en la Biblia en hebreo el término aparece con inseparables. Inseparables son el artículo y otras cosas más. No voy a detallar sobre eso porque no estoy enseñando hebreo. Pero sí la palabra en hebreo tiene esos significados. Por eso, este periodo de 490 años, perdón,
Este periodo de 490 años se cortan, se les separa los 2300 días. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo comienzan? El mismo ángel explica cuándo comienzan. Allí dice, sabe pues si entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro y en tiempos angustiosos, en este sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe iban a haber 69 semanas. ¿En qué momento se dio la orden? Según el libro de Esdras, usted lo puede leer, hay 3 decretos. El primero lo da Ciro, rey de Persia. El segundo lo da Darío. Y el tercero lo da Artajerjes. ¿Cuál de los 3 decretos son válidos? Los 3 son válidos, pero el que se cuenta, el que se toma para contar la profecía es del Artajerjes, que está en el capítulo 7. ¿Por qué tomamos el de Artajerjes para iniciar la profecía? Porque es el decreto que cumple con la característica de que dice Daniel, restaurar y edificar Jerusalén. No solamente era la edificación, la estructura, sino la restauración de Jerusalén. El decreto de Ciro no cumple con esta característica. Usted puede leer el libro de Esdras y se va a dar cuenta que en el decreto de Artajerjes es el más completo. Y allí también se establecen jueces, se establecen los sacrificios, se establece que se haga la reconstrucción. ¿Mm? Todo eso se establece en el decreto de Artajerjes, que no se incluye en el decreto de Darío y no se incluye en el decreto de Ciro. El decreto de Artajerjes se da en el año 457 antes de Cristo. Vamos a ver una imagen. Aquí usted podrá ver más específicamente. Allí está, 457 antes de Cristo. Daniel separa las 70 semanas en diferentes tiempos. 7 semanas para la construcción del templo, que serían 49 años. Y asimismo pasó en la profecía, en el cumplimiento de ella. Después de las 7 semanas, entonces iban a pasar 62 semanas y llegarían entonces hasta el Mesías. En este caso, las 62 semanas serían 434 años, más los 49 años serían 483, que eso cae en el 27 de Cristo y exactamente Cristo es bautizado en el año 27 de su momento, ¿verdad? Porque está en la tierra. Ahora, dice el texto, vamos a ir para atrás, que iba a pasar en la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estoy leyendo en el 27, Daniel 9. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Note que, como vemos aquí en el diagrama, dice que a la mitad de la semana, de esa última semana, iba a pasar algo. Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y exactamente cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Mateo 27, 51 en adelante dice que cuando Cristo dijo consumado es, el velo del templo de la reconstrucción de Herodes, que existía en ese momento cuando Cristo estaba en la tierra, de una manera misteriosa se rasgó en dos y se abrió, dando a entender con esto una mano divina, una mano
un ángel, podríamos decir, fue mandado por Dios para que rompiera el velo, para que entendieran que ya no necesitaban sacrificar corderos, porque el verdadero cordero, como dice San Juan 1:29, cuando vio a Cristo Juan, que se fue a bautizar, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere, ya no tiene validez el sistema de sacrificios. Sin embargo, las 70 semanas no terminarían en el año 31, sino en el año 34, porque Daniel nos dice lo siguiente. En el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Y también, algo que nos interesa, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Note, en el año 34, al final de esa última semana, se va a confirmar el pacto con muchos. ¿A qué se refiere el texto? Antes había una división entre judíos y gentiles. Es cierto que Dios eligió al pueblo de Israel para que llevase el evangelio. Le dio una promesa a Abraham. Y esta señal de pueblo era confirmada por medio de la circuncisión, en este sentido. Sin embargo, cuando Cristo muere, resucita, y pasan entonces 3 años y medio, ya esa pared de división que existe entre judíos y gentiles ya no existe. Lo hemos dicho en otras, lo hemos dicho en otros lugares. Gálatas 3:28, Romanos 1:16, Romanos 1:16 lo dice también, y Romanos 2:27 y 28 en este caso. Es importante tener esto presente porque del pueblo judío, claro, mucha gente serán elegidos, pero deben ser judíos espirituales en este caso. ¿Qué significa eso? Que los judíos, ¿qué significa eso? Que de los judíos hay muchos que van a entrar al nuevo pacto, pero ya no se le llama judíos con circuncisión porque nacieron, sino judíos espirituales que adoran, como dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 24, en espíritu, en verdad. Como dice Romanos 2, 27, 28, no en la carne, no en la letra, sino en el espíritu. No hay judío ni griego, como dice Gálatas 28. Y recordemos que Dios en el capítulo 9 le da una visión, capítulo 10, perdón, le da una visión a Pedro de animales inmundos. Y al final, en el capítulo 11, él se da cuenta que esta visión lo que le está diciendo es que no haga acepción de personas. Porque ya Dios ha roto esa muralla de separación entre judíos y gentiles. Sin embargo, notamos que si restamos 2.300 días, si le restamos los 2.300 días, los 490 años nos van a quedar 1.810 años. Es decir, como la profecía, los 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo, sumémosle al 34, año 34, los 1.810 años que quedan y nos va a caer en el año 1844. Es allí donde inicia lo que nosotros conocemos como la purificación del santuario,
puesto que Daniel dice, y él dijo, el ángel le dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado, y nos damos cuenta que no es en días, sino en años, puesto que la evidencia más real para entender que es en años es la siguiente, que la profecía de las 70 semanas, si usted la lleva a, a días, no le dan para todos los eventos que están citados en Daniel, mucho menos la profecía de los 2300 días o años, en este sentido. Así que es importante que usted sepa eso. Ya la purificación del santuario celestial inició. Yo sé que usted se estará preguntando en qué consiste. Eso lo vamos a desarrollar más en el cuarto tema, que tiene que ver con si debemos celebrar las fiestas solemnes o no. Pero avancemos en nuestro tema. La purificación del santuario celestial o tercer templo y el nuevo pacto. En Israel se hacían dos tipos de sacrificios en general. Sacrificio diario y el sacrificio anual. Eso usted lo puede leer en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, más específicamente en el libro de Levítico. ¿En qué consistía el sacrificio diario? Cada vez que una persona pecaba, debía llevar un sacrificio, o si no tenía para cordero, dependiendo del tipo de transgresión o pecado, y dependiendo del tipo de persona que pecara, debía llevar un cordero, debía llevar o dos palominos o un efa de flor de harina, dependiendo de su condición económica. Diariamente, el sacerdote debía ofrecer un sacrificio en la mañana y en la tarde por el pueblo. Esto cubría el sacrificio que debían hacer los que no tenían dinero para hacer el sacrificio. Es decir, si yo llevaba dos palominos, un efa de flor de harina y no podía llevar para palominos para hacer el sacrificio de sangre, entonces ese sacrificio me cubría. Aunque entendemos, más adelante vamos a explicar en detalle, que estos sacrificios no solamente cubrían la nación de Israel, puesto que el mundo entero dependía de lo que pasaba en el santuario, porque recuerde que el cordero simbolizaba a Cristo. Y si el cordero simboliza a Cristo, entonces el cordero era para todos, porque Cristo es para todos. Solo que Israel era que tenía este sistema y debía presentarlo a las naciones, cosa que no hicieron. En el sacrificio anual ya vimos que lo que se hacía era limpiar el pecado del santuario, limpiar al pueblo. Se confirmaba ese perdón que ellos iban a buscar diariamente por medio de el tipo de sacrificio que hacían, sea cruento o incruento, como se le llama, de sangre o no de sangre, en este caso. Es importante que usted y yo podamos, de alguna manera, conocer este tema. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, está en el cielo, haciendo la purificación del santuario celestial. ¿Hay algo que purificar en el cielo? Sí. Ya vimos en temas anteriores que en el cielo hay un altar de incienso, que en el cielo está el arca del pacto. Es bueno que busque los otros dos temas anteriores para que pueda entender este tercer tema un poco más y que pueda esperar el cuarto que ya pronto lo vamos a grabar. Cada judío debía ir al santuario. Así hoy cada persona debe por fe presentarse en el santuario celestial. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos podemos acercar al santuario celestial? ¿Cómo podemos ofrecer el sacrificio? Porque ya no hay que matar corderos. Eso lo vamos a hablar en el cuarto tema. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que el Espíritu de Dios te pueda motivar a buscar estas verdades. No necesitamos un tercer templo. Los judíos no necesitan un tercer templo.
Nosotros no necesitamos un tercer templo. Necesitamos, claro, estoy hablando en la tierra, aunque ellos lo hagan. Necesitamos poner la mira, sí, en el tercer templo, que es el celestial, donde nuestro amado sumo sacerdote Cristo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Está específicamente realizando lo que se conoce como la purificación del santuario, es decir, la limpieza de nuestros pecados. ¿Cómo está sucediendo eso? En el próximo tema. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que hoy tú puedas elegir acercarte al sumo sacerdote que es Cristo Jesús, no un hombre en la tierra. No existe el sistema sacerdotal ya. Cristo, cuando murió, dijo consumado es, el templo del velo se rasgó, dando a entender que ya no había que hacer sacrificios, llevar corderos ni nada de eso. Y también anulando también el sistema sacerdotal particular. Que Dios te bendiga y que puedas acercarte a ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús.